Hola, en este video veremos el tema de Apgar familiar. Nos basaremos como fuente bibliográfica en el libro de Apgar familiar, una herramienta para la detección de disfunción familiar del doctor Miguel A. Suárez Cuba y de la doctora Matilde Alcalá Espinosa. ¿Qué es el Apgar familiar? El Apgar familiar es un instrumento que muestra cómo perciben los miembros de la familia el nivel de funcionamiento de la unidad familiar de forma global, incluyendo a los niños, ya que se aplica a esta población infantil. ¿Para qué sirve el Apgar familiar? Es útil para evidenciar la forma en que una persona percibe el funcionamiento de su familia en un momento determinado en el registro de dichos datos. ¿Qué es lo que evalúa? Evalúa 5 funciones. La sigla Apgar familiar significa adaptación, participación, gradiente de recurso, personal, afecto y recursos. Esto es lo que significa la sigla de Apgar familiar. ¿Y cuáles son esas 5 funciones que evalúa? Pues los componentes son la adaptación, y esto tiene que ver con la capacidad de utilizar los recursos intra y extrafamiliar para poder resolver problemas en situaciones de estrés familiar o periodos de crisis. La participación, que tiene que ver con la cooperación en la implicación de los miembros de implicación de los miembros de la familia en la toma de decisiones y en las responsabilidades relacionadas con el mantenimiento de la familia. También evalúa el componente de gradiente de recursos, que tiene que ver con el desarrollo de la maduración física, emocional y autorrealización que alcanzan los componentes de una familia gracias a su apoyo y asesoramiento mutuo. Los otros 2 componentes son la afectividad, que tiene que ver con el cariño, el amor que reciben y que se dan entre los miembros de la familia. Y por último, los recursos, es decir, el compromiso de dedicar tiempo a atender las necesidades físicas, emocionales de otros miembros de la familia. Generalmente implica compartir sus ingresos, recursos, espacios. Estos son los 5 componentes que evalúa el Apgar familiar. ¿Cómo se aplica? Bueno, el cuestionario tiene 5 preguntas. De estas 5 preguntas, pues hay que marcar una X en la selección de la persona. Debe ser respondida de forma personal, autoadministrada, pero cuando la persona no sabe leer o no sabe escribir o por alguna razón no puede hacerlo, pues entonces puede ser ayudada esta persona en la administración de este instrumento. Cada una de las respuestas tiene un puntaje que va de 0 a 4. 0 es nunca. 1 es casi nunca, 2 puntos es algunas veces, 3 puntos es casi siempre y 4 puntos es siempre. El Apgar familiar para adultos tiene este aspecto. Como vemos acá, pues tiene todas estas opciones, de tal manera que lo que responda la persona, esa será la selección de la misma, ¿verdad? Y la interpretación está de la siguiente manera. Eh, Cuando se suman 9, debajo de 9 puntos, implica que tiene una disfunción familiar severa. Cuando tienen 10 a 12 puntos, pues se clasifica como disfunción familiar moderada. De 13 a 16 puntos, disfunción familiar leve, y 17 a 20 puntos, pues nos indica una función familiar normal. En el caso del Apgar de los niños, pues ¿cómo se aplica este Apgar? Pues el cuestionario de igual manera se administra de forma personal, marcando una X en cada una de las selecciones de las preguntas. Debe ser respondida de forma personal, autoadministrada, si el niño sabe leer y escribir. Si no supiera leer y escribir, pues se le ayuda también en la administración. Cada respuesta tiene un puntaje que va de 0 a 2 puntos. 0 es casi nunca, 1 es algunas veces y 2 es casi siempre. Este es el cuestionario
aplicado a la población infantil, en donde también se les hacen, se evalúan los 5 aspectos que vimos anteriormente, y en cada uno de los cuadros se marca una X en la respuesta que dé el niño y se saca un puntaje parcial y el puntaje total. Y el puntaje total pues se interpreta de la siguiente manera: de 7 a 10 puntos la función familiar es normal, de 4 a 6 puntos la función familiar, la disfunción familiar pues es leve, pasan por una leve disfunción familiar, y de 0 a 3 puntos pues no representa una disfunción familiar moderada. Muy bien, esto es en cuanto al APGAR familiar basado en el artículo escrito por el doctor Miguel Suárez Cuba y la doctora Matilde Alcalá Espinosa, que se titula APGAR familiar, una herramienta para detectar disfunción familiar.